porque descubrieron, creo que una nueva proteína o algo así, en donde les dieron un premio Nobel a la medicina. Exactamente, premio Nobel de Medicina. ¿Por qué? ¿Por qué le dieron el galardón y los galardonados? Ay, no recuerdo quiénes son. Son 3, pero era porque descubrieron justamente la T-Rex, algo así. Ajá. Que como que la célula que le dice como al cuerpo que nuestras células son buenas y que esas no las deben de atacar. Ajá. ¿Quién más? ¿Quién más? Porque estamos de orgullo concretamente en nuestra materia de inmunología y a nivel mundial. ¿No? Bueno, porque Mari Burkow, Shimon Sakuachi, que es japonés, y Fred Randall descubrieron la tolerancia inmunológica periférica. Descubrieron el linfocito T que autorregula el sistema inmunológico. Ajá. El linfocito T regulador. Lo que ya hemos visto en nuestra materia, ¿a ustedes qué les dice eso? Que descubrieron el T regulador, concretamente del sistema periférico. ¿Qué les dice? ¿Que puede tener un rol terapéutico en autoinmunidades? Exactamente. Esa es la importancia de esto. Que puede tener una regulación a nivel de lo que es el lupus, la artritis, todas las enfermedades inmunológicas. Ajá. Y ahí nos nace una palabra, que es la anergia, porque los autores manejan ese término, anergia. ¿La no respuesta de la célula inmune? ¿Cómo? La nula respuesta de la célula inmune. O sea, que sea enérgica, es que no responde. Exactamente, es cuando no responde, el sistema inmune no responde ante un estímulo de un patógeno. Estos autores que les dieron el premio Nobel por este descubrimiento a nivel internacional, es porque descubrieron esa parte, la anergia del sistema inmune. Concretamente es la tolerancia inmunológica periférica, porque antes se pensaba que esta tolerancia se daba en el timo, lo que ya habíamos comentado. El timo sería una parte inmunológica central. Ajá. Una respuesta inmunológica central. Pero esos autores descubrieron la otra respuesta inmunológica a nivel periférico. Ajá. Ese es su descubrimiento y por eso le dieron el premio Nobel. Ahora, ¿cuál sería la practicidad en esto a nivel terapéutico? Yo soy médico, ¿cuál sería mi trascendencia de este premio Nobel, de estos investigadores que me están diciendo cuál es el beneficio para la gente? Que ya habrá tratamientos para las enfermedades autoinmunes, ¿no? Ajá, exactamente. ¿Cuáles son las enfermedades autoinmunes? Las más importantes.
Lupus, artritis enfermedades reumatoide. Exacto. Lupus, artritis reumatoide son las más comunes. Lupus, artritis reumatoide, ¿qué otra? Miastenia, miositis reumatoide, ¿no? Esas son las más comunes. Entonces, este hallazgo de la doctora Mary Brook, de Simone Sakaguchi, que es japonés, y Fred Randall, que es norteamericano, son dos norteamericanos y un japonés. Ahora, ¿por qué estoy comentando esto? Porque la ciencia se hace en los países que se le apoya. Ajá. Conozco perfectamente al doctor José Luis Maravillas, que es investigador del Instituto de Biotecnología de la UNAM. Él también hace investigación. Ojalá puedan leer sus artículos del doctor José Luis Maravilla. De hecho, es Maravillas. Él investiga también sobre estas situaciones de inmunología. En México también tenemos mucha investigación. Desgraciadamente no nos apoyan o no les apoyan a los inmunólogos. Yo no soy inmunólogo, pero me gusta mucho convivir con ellos. Entonces, este premio Nobel tiene trascendencia en eso. Concretamente, ¿qué descubrieron esos tres científicos? ¿Qué descubrieron esos tres científicos? La doctora Mary, el doctor Shimon y el doctor Fred. ¿Qué descubrieron? ¿No? Descubrieron los linfocitos T reguladores. ¿Y eso qué nos dice de los linfocitos T reguladores? ¿Qué nos dice? ¿Qué se imaginan que nos dice? Los T reguladores. ¿Una tolerancia periférica? Ajá. ¿Y eso qué te dice de una tolerancia periférica? Que si se pierde, entonces es donde empiezan los procesos autoinmunes. Ajá. En términos llanos, ¿qué nos diría? Ya tenemos causa determinada de que se dé una autoinmunidad. Antes se pensaba que las células T se maduraban, las educaban, así para entenderlo, se educaban en el timo. Ajá. Y el timo es la inmunología central. Ajá. Pero con estas investigaciones, estos autores nos están descubriendo que también se pueden madurar a nivel periférico. Ajá. Que eso también es la otra parte en donde el sistema inmune no se ataca a sí mismo. Por eso tiene trascendencia en enfermedades de origen autoinmune, ¿no? Como podría ser el lupus, como podría ser la artritis reumatoide, como podría ser algunos cánceres, ¿no? Entonces, esta investigación que les dio el premio Nobel, en estos autores descubrieron que también puede haber hay una autorregulación a nivel periférico por los linfocitos T reguladores. Concretamente eso es, y apúntenle ahí, linfocitos T reguladores. Ajá. ¿Y qué es lo que regulan? Regulan a las células que atacan o que pueden atacar el sistema inmune. Por eso es importante, porque ahí es donde viene la
¿cómo le podríamos decir? El que los pongan quietos, que los puedan controlar, ¿no? Para que no nos ataquen, para que no ataquen a la persona, para que no ataquen su sistema inmune. Ajá. Esa es la importancia de este descubrimiento. Por eso tiene que ver con todas las enfermedades en donde los linfocitos atacan a la persona. Llámese lupus, llámese artritis reumatoide, que son las enfermedades más comunes, ¿no? Ahí es donde tiene la importancia. Por eso les dieron el premio Nobel. Y esto a nivel mundial, pues obviamente tiene trascendencia, pero para nosotros, dentro de nuestra materia, que es lo que nos importa, pues mucho más, ¿no? Entonces, les invito a que lean más sobre este premio Nobel, sobre la doctora Mary Brukow, Shimon Kawasaki y Sakaguchi, y el doctor Fred Randall. 2 norteamericanos y un japonés. Desgraciadamente en nuestro país sí hay apoyo, pero no tanto como en otros países que hacen ciencia más básica. Hay un doctor que se llama José Luis Maravillas, que él trabaja en la UNAM. Él es investigador del Instituto de Biotecnología de la UNAM y hace mucha ciencia de cuestiones inmunológicas. Dio su opinión sobre este premio Nobel. Los invito a que lo busquen, léanlo, que es lo que nos compete en esta materia. Y concretamente es los linfocitos T reguladores. ¿Sí? Linfocitos T reguladores, que es lo que hacen que nuestro cuerpo no se ataque a sí mismo. ¿Sale? Bueno, después de festejar esto, vamos a dejar a los compañeros que nos presenten su tema y ya las dudas los vemos al final. ¿Sale? Bueno, vamos a esperar que nos compartan su presentación.
Ok, muy bien. Buenas tardes, compañeros. ¿Me escuchan? A ver, ya me escucho mejor. Permítanme, estoy teniendo un poquito de... Ok, ¿me escuchan mejor? Sí, ahí se escucha un poquito mejor. Muy bien. Ok, vamos a empezar hablando sobre las reacciones citotóxicas, citolíticas y algo que se llama reacciones atípicas o anafilácticas. Vamos a empezar. La que sigue, por favor. Muy bien. Empecemos con las reacciones citotóxicas. Estas van a ser básicamente conocidas como las reacciones de hipersensibilidad de tipo 2. Va a ser un mecanismo inmunitario que va a depender de anticuerpos. Estos anticuerpos se van a unir específicamente a los antígenos presentes en las superficies, ya sea de la célula que esté atacando, y se van a unir también a la superficie de las células que nos van a proteger. Van a hacer un mecanismo de adhesión de antígeno-anticuerpo. Este proceso va a implicar ya sea la activación del sistema de complemento o alguna citotoxicidad dependiente de anticuerpos, ya sea que esté mediada por células efectoras como macrófagos o células natural killers. La que sigue, por favor. Muy bien, vamos a empezar a verlos ya un poquito más detalladamente. Vamos a empezar y a dividirlos en tres formas. El primero va a ser un mecanismo de activación del sistema de complemento. El segundo va a ser una citotoxicidad celular dependiente de algún anticuerpo. Y el último va a ser una fagocitosis. Muy bien. En nuestra activación del sistema de complemento, como lo recordamos, va a ser que un anticuerpo se va a unir al antígeno y este va a activar la cascada clásica de la vía del complemento, generando un MAC. Este va a formar un poro en la membrana celular, lo cual la va a llevar y la va a inducir hacia una muerte celular. Un término que también lo pueden encontrar en los libros es una lisis osmótica, ya que genera un poro y va a empezar a entrar líquido extracelular al espacio intracelular y va a empezar a generar mecanismos de apoptosis o de muerte celular. Si recordamos la vía clásica del complemento, todo se inicia con un anticuerpo. Este anticuerpo tiene que ser IgM, al cual se le va a pegar el C2A, el C3B, el C5B, C6, C8 y C7. Y así hasta que se forme el C9 y este mismo va a formar el poro y va a empezar esa lisis osmótica. Seguimos con un mecanismo que es una citotoxicidad celular dependiente de un anticuerpo. Aquí va a ser mediado por células efectoras, principalmente van a ser las natural killers o los macrófagos. Sin embargo, van a llevar la delantera en este mecanismo las NK. Estas van a reconocer el complejo anticuerpo-antígeno y se van a unir a través de un receptor de tipo EFC. Y a través de este, pues van a liberar enzimas como la perforina y gran enzimas para inducir la apoptosis. Se puede ver aquí en la imagen, en donde justamente la célula NK se une al anticuerpo, en este caso IgG, y a través de su complejo FC va a empezar a liberar las perforinas y las gran enzimas. Como último, pues tenemos la fagocitosis, en donde aquí van a ser principalmente los macrófagos. Los neutrófilos o los macrófagos van a opsonizar las células, ya que estén marcadas por anticuerpos. Las van a engullir
y van a empezar a crear un fagosoma o un lisosoma en donde van a deshacer y eliminar la célula ya marcada. Este proceso va a ocurrir regularmente en infecciones o en procesos de autoinmunidad. La que sigue, por favor. Como había mencionado mi compañero, pues tenemos que esta se también conocer como hipersensibilidad tipo 2, por lo que pues puede ser resultado de las siguientes afecciones que les voy a mencionar, como por ejemplo las reacciones transfusionales, que esto pues esta incompatibilidad de los grupos sanguíneos. Aquí, por ejemplo, en caso de que un receptor de grupo sanguíneo sea A u O, pues aquí reaccionaría con un donante tipo AB o B debido a la presencia de anticuerpos anti-B. En caso de que pues, el receptor del grupo sanguíneo sea B u O, va a reaccionar con un donante tipo A o AB. Esto pues debido a la presencia de anticuerpos anti-A. Y de los síntomas que se pueden tener, pues vamos a tener fiebre, picor, urticaria y una reacción grave que va a provocar una dificultad respiratoria e hipotensión. Aquí para pues, su diagnóstico vamos a tener que es clínico y por prueba de COMS. Del tratamiento, pues más que nada va a ser suspender la transfusión y repetir la determinación de grupo sanguíneo y de prueba cruzada y pues cuidados de soporte. Esto pues para mayor evaluación de coagulación y depende también de la severidad de la reacción. ¿A qué sigue, por favor? Otra va a ser la anemia hemolítica autoinmune, que es pues contra los eritrocitos. Aquí pues puede ser mediada tanto por IgG, que es la que vamos a conocer como anemia hemolítica autoinmune caliente, o puede ser también por la IgM, que la vamos a conocer como anemia hemolítica autoinmune fría. Esta se va a manifestar por debilidad, dificultad respiratoria, palidez, por anemia y también hasta ictericia o una orina oscura por hemólisis. Para su diagnóstico, pues es por análisis de hemólisis, igual por prueba de COMS. Y del tratamiento, pues como primera línea, vamos a tener glucocorticoides y tratar la afectación subyacente. En los casos refractarios, pues bueno, se puede requerir medicamentos inmunosupresores o esplenectomía. La que sigue, por favor. La anemia pernicosa, pues bueno, el anticuerpo va a impedir la absorción de la vitamina B12, causando pues una anemia por deficiencia de esta. Y pues esta deficiencia de B12 pues puede provocar síntomas como, generales de anemia, glostitis también, parestesias o problemas en la marcha. Para su diagnóstico, pues vamos a tener que es por hemograma y pues también nivel de folato con pruebas confirmatorias, si presenta pues niveles limítrofes. Y del tratamiento, pues nada más va a ser suplementación de B12. La que sigue. La enfermedad hemolítica de feto y del recién nacido, eso contra pues eritrocitos y la incompatibilidad de RH, pues más que nada en el primer embarazo, en dado caso de que pues, la mujer es RH negativa y concibe un bebé RH positivo, pues aquí durante el parto los eritrocitos del feto se van a filtrar a la madre y en el posparto pues los eritrocitos
fetales van a sobrevivir el tiempo suficiente para provocar pues una respuesta de las IgG. En un segundo embarazo, los anticuerpos antimaternos pues van a atravesar la placenta y van a atacar a los eritrocitos fetales de este segundo feto. Y pues bueno, en los recién nacidos puede presentar desde anemia hemolítica hasta anemia severa, edema cutáneo, ascitis o derrame pleural. Esta pues se va a diagnosticar con antecedentes de embarazo, anticuerpos maternos, ultrasonido y pruebas de laboratorio fetales. Y pues para la prevención, pues aquí va a ser el anti-RH a las 28 semanas de gestación y dentro de las 72 horas posteriores al nacimiento. La siguiente. En la enfermedad de Graves, pues bueno, tenemos anticuerpos receptores de TSH que van a estimular a la glándula tiroidea para producir T4 y T3 libres sin TSH. Y aquí, pues más que nada, lo que los síntomas van a ser pues exoftalmos y pues también una intolerancia al calor, ansiedad, temblores, palpitaciones y pérdida de peso. Para su diagnóstico, pues va a ser por anticuerpos de receptores de TSH, que estos nos van a confirmar el diagnóstico, y prueba de función tiroidea. El tratamiento va a ser sintomático, con betabloqueadores y va a reducir la síntesis de hormonas tiroideas con pues, medicamentos tiroideos, radioyodo o tiroidectomía. En la siguiente. En la miastenia gravis, pues bueno, aquí los anticuerpos van a inhibir la unión de la acetilcolina al receptor nicotínico de acetilcolina y estos anticuerpos también van a activar una destrucción de receptores mediada por complemento. Aquí pues lo que se va a presentar va a ser una debilidad muscular fluctuante que empeora a final del día o después del ejercicio. La debilidad de los músculos respiratorios también pues, nos va a poder conducir a una insuficiencia respiratoria. Y para pues, su diagnóstico va a ser con electromiografía de fibra única y estudios inmunológicos. Y para pues, su tratamiento va a ser con pirodoxima y inmunoterapias. ¿Qué sigue? Bien, ahora continuando con las reacciones anafilácticas. Esta va a ser una reacción de hipersensibilidad sistémica. Va a tener como características que va a ser de inicio rápido, va a ser potencialmente letal si no se trata a tiempo y va a afectar a múltiples órganos como por ejemplo el aparato respiratorio, el aparato cardiovascular, también la piel y las mucosas. Esta no siempre se va a producir tras una exposición nueva al alérgeno. Puede haber también una fase de sensibilización previa, aunque también existe una reacción que va a ser no dependiente de IG, que enseguida se los voy a comentar. Y bueno, aquí nada más para recordar que los alérgenos más comunes es el cacahuate y en el medicamento encontramos a la penicilina. Estas reacciones se van a ubicar dentro de las reacciones de hipersensibilidad de tipo 1, que van a ser la inmediata, que van a estar mediadas por IG, pero como les había comentado, hay una que no está mediada por IG, que va a ser la anafilaxia no alérgica o reacción anafilactoide. Esta va a ser una emergencia médica, sí, que va a presentar síntomas similares, pero que no va a ser causada por una reacción alérgica que va a estar mediada por la IgE, sino va a estar dada por la activación directa de los mastocitos y los basófilos por el agente desencadenante, por ejemplo, por algún alimento o medicamento. Tenemos aquí a las fases inmunológicas, la desensibilización y la reacción efectora, comenzando con la desensibilización. Esta va a estar dada en los individuos susceptibles, que durante la exposición inicial al alérgeno, el sistema inmune lo va a procesar por las células presentadoras de antígenos.
Estas después lo van a presentar a los linfocitos T axilares, es decir, los TH2, que van a producir citoquinas como interleucina 4 e interleucina 13. Estas van a estimular a las células B para que cambien pues de isotipo y van a generar los anticuerpos IgE específicos contra el alérgeno. Así nos van a dar que las moléculas de IgE se van a unir a los receptores de alta afinidad en la superficie de los mastocitos y los basófilos, y así estas células van a quedar sensibilizadas. Aquí en esta parte no va a haber una reacción clínica intensa. La persona va a estar preparada para responder rápido en una exposición subsecuente, es decir, si vuelve a estar en contacto con el alérgeno. Lo cual nos lleva a esta segunda parte, la fase efectora o desencadenamiento. Aquí pues ya tenemos a la reexposición al alérgeno. Aquí se van a unir a las moléculas de IgE ya fijadas en los mastocitos o basófilos. Aquí se va a provocar la cruzación de IgE. Así se van a activar las señales intracelulares que van a inducir a la desgranulación celular de pues justamente los mastocitos. También se van a liberar mediadores preformados, como la histamina, las proteasas como triptasa y heparina. También se van a sintetizar mediadores nuevos como leucotrienos y prostaglandinas, además de citoquinas como factor de necrosis tumoral alfa. Y bueno, todos estos mediadores nos van a inducir efectos fisiopatológicos, lo que nos va a dar pues el cuadro clínico como una vasodilatación, un aumento de la permeabilidad vascular, la broncoconstricción, el edema de mucosas, la contracción del músculo liso, etc. Tenemos también a los factores modificadores de la reacción. Tenemos que la gravedad de una anafilaxis va a estar modulada por factores intrínsecos del individuo, es decir, lo que nosotros pues ya tenemos, como por ejemplo la predisposición genética, también algún trastorno de mastocitos o alguna comorbilidad que tenga que ver, pues por ejemplo, con el aparato respiratorio como el asma. También la edad, los medicamentos concomitantes como los betabloqueadores y algunos factores extrínsecos, que es como el ejercicio físico, una infección aguda, el consumo de alcohol y también el tabaco y la rapidez de la administración del alérgeno. Aquí, bueno, la rapidez con la que ocurre la reacción va a depender entre el intervalo entre la exposición y los síntomas o dosis del alérgeno. Y también aquí, bueno, existe un riesgo de reacción bifásica en algunos pacientes. Esto va a ser una recaída de síntomas varias horas, tras una primera resolución, que una aprox va a ser de 4 a 10 horas. Aquí, bueno, pues en las reacciones anafilácticas las manifestaciones clínicas suelen ser muy variables y van a depender de qué sistema afecten. Tenemos aquí en esta tabla el sistema y órgano que van a afectar y el síntoma o signo que pues nos van a referir. Si, por ejemplo, afecta a la piel y a las mucosas, nos va a presentar urticaria, prurito, eritema, angioedema o rubor. Si es en el caso del aparato respiratorio, bueno, pues podemos tener presente las sibilancias, a una broncoconstricción, si es el caso de una disnea, también estridor y tos. Si fuera el sistema cardiovascular, pues hipotensión, taquicardia o inclusive síncope en los casos pues ya más severos. Gastrointestinal, dolor abdominal, náuseas, vómito y también diarrea. Y si bueno, podemos tener también sensación de muerte inminente, confusión y como les había mencionado, síncope en los casos más graves. Estos ya son algunos otros signos y síntomas que los pacientes suelen referir, que pueden ser ya mucho más variados. El diagnóstico va a ser meramente clínico, pero si existe una duda de que sea una reacción anafiláctica, podemos hacer una medición de triptasa sérica, que va a ser a la primera y a las 2 horas del episodio, que nos puede ayudar como un marcador de activación mastocitaria. Esta no es una prueba obligatoria, solamente es por si existe la duda, pero generalmente el diagnóstico pues es clínico. Aquí, tras la sensibilización, va a ser importante realizar una evaluación etiológica, es decir, mediante una prueba de alergia, la historia clínica detallada del alérgeno implicado que nos causó esa reacción, para prevenir justamente recurrencias. Y tenemos también estos criterios, donde nos dice que la anafilaxia es altamente probable cuando se cumple uno de los siguientes, que tenemos estos 3. El primero, ahí está.
es el inicio agudo, que va a ser minutos a pocas horas, que les dije que estos se caracterizaban porque el inicio es agudo. Aquí va a haber un compromiso cutáneo mucoso que nos puede dar, pues, como les había comentado, urticaria, angioedema, y al menos uno de estos, dificultad respiratoria, es decir, que escuchemos sibilancias, estridor o estar presente la disnea, o bien disminución de la presión arterial, que va a ser hipotensión, o signos de disfunción orgánica como el síncope, el colapso o la hipotonía. El segundo punto va a ser tener 2 o más de los siguientes, estos 4, que ocurran rápidamente tras exposición a un alérgeno probable, que afecta a la piel y las mucosas, que tenga un compromiso respiratorio, que esté la disminución de la presión arterial o haya algún síntoma asociado, y que también existan síntomas gastrointestinales como dolor abdominal, vómitos, diarrea y que sean persistentes. Y por último tenemos la disminución de presión arterial después de exposición conocida a un alérgeno. Aquí nos divide en lactantes y niños, que la presión arterial sistólica baja para la edad o caída debe de ser mayor o igual al 30%, mientras que en los adultos va a ser la sistólica menor a 90 o de caída mayor o igual al 30%. Y bueno, ya aquí tenemos el tratamiento, que se divide en 2. Tenemos el tratamiento agudo o de emergencia y el tratamiento que va a ser manejo a largo plazo o prevención. Empezando con el agudo o de emergencia, aquí está. Vamos a tener de primera elección la adrenalina o epinefrina. Esta va a ser de forma intramuscular en el músculo vasto lateral y este debe administrarse tempranamente, incluso pues si el diagnóstico no está completamente confirmado, y se aplica de la siguiente forma. La dosis va a ser de 0.01 miligramos por kilogramo por dosis cada 5 a 15 minutos. También podemos tener algunas medidas de soporte si es que son necesarias, como el oxígeno, líquidos intravenosos, mantenimiento de la vía aérea o monitorización cardiovascular. Y ya bueno, si se refiere al segundo nivel, vamos a tener estas terapias adjuntas que van a ser el uso de antihistamínicos, los broncodilatadores inhalados o los glucocorticoides. Que justamente, bueno, aquí como lo menciona, los glucocorticoides va a ser principalmente para evitar recaídas, así que van a ser los retardados. Y tenemos aquí el manejo a largo plazo o prevención. Pues aquí más que nada va a ser identificar y evitar el alérgeno causante siempre que sea posible. Es decir, si yo conozco que soy alérgico a la penicilina, pues evitar lo más que se pueda el uso de este medicamento y poner pues otros que sean de segunda elección. El suministrar al paciente un plan de emergencia personalizado y un autoinyectador de epinefrina, que son estos aquí, que se aplican en el mismo lado, en el vasto lateral. Además de la derivación de especialistas en inmunología o alergología para la evaluación y pues el seguimiento. Muy bien, continuando con el tipo de reacciones, vamos a encontrar la reacción atípica. Esta reacción se va a reflejar y va a ser caracterizada porque es una respuesta inmunitaria de tipo no convencional. Es decir, que no nos va a encajar o no va a ser con el cuadro típico de alguna reacción de hipersensibilidad clásica, ya sea desde el tipo 1 hasta el tipo 4. Y este tipo de reacciones van a ser altamente relacionadas con exposiciones a fármacos, algún tipo de toxina o algún antígeno que sea pues complejo. Este tipo de reacciones nos van a generar pues sí, patrones realmente impredecibles y nos pueden involucrar algunos mecanismos mixtos. Es decir, que podemos encontrar combinaciones de reacciones mediadas por algún anticuerpo, como lo puede ser IgE, o algunas reacciones mediadas por células T. Y pues van a ser comunes en su mayoría a hipersensibilidades a medicamentos. Estos van a actuar como un apteno que se va a unir a una proteína de forma endógena. Esto va a generar un neoantígeno que se va a activar o va a activar al sistema inmune. La que sigue, por favor. Muy bien. Un ejemplo de este tipo de reacciones van a ser de tipo cutáneas
y morbiliformes a fármacos. Es decir, que van a ser como este tipo, que se puede confundir o se puede llegar a ser como algún tipo de erupción o algún tipo de eh, hipersensibilidad, o algún tipo de dermatitis de contacto, y pues regularmente va a ser a fármacos como a penicilinas o sulfonamidas. Van a aparecer justamente pues erupciones súbitas, van a estar acompañadas de fiebre y regularmente van a ser mediadas por linfocitos T y no por algún tipo de anticuerpo, que en este caso sería un IgE. Se van a diferenciar de las anafilácticas inmediatas, ya que al momento del contacto con el fármaco no va a sufrir una reacción anafiláctica común como lo describió mi compañera, sino al contrario, va a sufrir y va a salir como un tipo de salpullido, pero este pues va a ser característico porque va a ser demasiado rojizo, punteado y va a estar acompañado de fiebre. Este tipo de hipersensibilidad tiene una afectación multiorgánica. Quiere decir que nos va a afectar tanto hígado, riñones y piel. Puede estar o no acompañado de algún tipo de eosinofilia y también pues este tipo de reacciones nos puede implicar una activación de virus latentes como el herpes virus tipo 6. De forma alérgica, pues estas reacciones van a ser atípicas a algún alérgeno. Es decir, si tenemos un paciente que regularmente con el contacto con el polen genera una reacción de hipersensibilidad en donde sus síntomas son una sobreproducción de moco, en lugar de que pues genere esa reacción típica, va a generar un tipo de dermatitis. También puede provocar una inflamación pues bastante severa y cuando se haga un examen sanguíneo, una prueba sérica, vamos a encontrar un aumento en la interleucina 4 y la interleucina 13. La que siga, por favor. Muy bien. Este tipo de reacciones atípicas en la inmunología nos van a abarcar respuestas inmunitarias que justamente no se van a ajustar o no se van a pegar al diagnóstico ni a los signos y síntomas ni a la aparición de reacciones de hipersensibilidad. Van a tener pues interacciones complejas regularmente entre antígenos, fármacos o de rara ocasión con factores ambientales. Su presentación va a ser de tipo mixto y va a involucrar mecanismos múltiples de una hipersensibilidad. Va a ser pues común en alergias a fármacos o a exposiciones ocupacionales. Esto quiere decir que, por ejemplo, volvemos al caso del paciente que tiene cierta alergia o cierta hipersensibilidad al polen. Viaja a Estados Unidos, a Sudáfrica, a Nueva Zelanda, algún tipo de otro país, y está en temporada de primavera, el polen está bastante fuerte y en lugar de tener su típica reacción de sobreproducción de moco, empieza a tener una reacción mixta y de forma más retardada, en donde le empiezan a salir brotes, se empieza a inflamar y empieza como a tener este tipo de coloración. También puede deberse en casos de fármacos, como en la imagen tipo C, en donde al contacto de una inyección con una penicilina o algún tipo de medicamento, en lugar de que quede la marquita bonita de que se hizo una inyección, por así decirlo, quede este tipo como de marca ulcerada, que se puede ver en la imagen C. Este tipo de reacciones se va a generar un apteno que se va a conjugar con proteínas carrier, van a generar los neoantígenos y estos mismos van a activar los linfocitos T, tanto los CD4 como los CD8. También estas reacciones van a tener factores predisponentes, regularmente se van a asociar a polimorfismos genéticos y coinfecciones.
Una diferencia en esas reacciones de las reacciones hidrolíticas puras es que estas reacciones atípicas a menudo van a progresar de una forma crónica, más lento, y van a generar una inflamación pues bastante, muchísimo mayor o más dominante. Regularmente esta inflamación pues va a estar acompañada de una liberación intensa de interferón gamma y factor de necrosis tumoral alfa. La que sigue, por favor. Y bueno, pues estas respuestas que son atípicas, su latencia va a ser variable. Puede ser que sean de días hasta semanas, al igual que su severidad pues va a llegar a ser impredecible. Puede ser que sea un cuadro agudo severo o un cuadro crónico severo. Regularmente no se tiene como un control específico de esto. Para su diagnóstico nos vamos a basar meramente en la historia clínica detallada y nos vamos a basar en pruebas cutáneas, ya que tenemos que hacer una exclusión de algún tipo de infección. El tratamiento, en caso de que sea provocada por un medicamento, este tiene que tener un retiro inmediato del fármaco y lo vamos a acompañar a través de un soporte sintomático. En casos bastante graves podemos usar inmunosupresores como la ciclosporina. Su prevención principalmente se va a basar en la vigilancia farmacológica de qué le estamos dando al paciente, en qué dosis y cuándo presenta este tipo de lesiones. Al igual que nos podemos basar en pruebas de alergia con pacientes de alto riesgo. La que sigue, por favor. Bueno, este es nuestro artículo. Es Hemolytic Disease in Fetus and Newborns due to antibodies against the M antigens. There are a few case reports of hemolytic disease in fetus and newborns caused by alloantibodies against the MNS blood group system. The reason for this death is that antibodies towards those antigens are usually IgM, which not only cannot cross the placental circulation, but also react at the temperature below 37 grade centigrade. They are therefore of a minimal clinical importance. Numerous cases have been reported in which the presence of anti-M IgG antibodies cause severe HDFM and even interact that in the presence of a machine pattern observed in the cases similar caused by anti-cal bodies. Progressive anemia is mediated and developed through antibiotic suppression induces the destruction of bone marrow precursor cells with the resulting advance of the reticles in peripheral blood. Básicamente, pues el artículo nos va a tratar acerca de que pues se han reportado pocos casos de una enfermedad hemolítica en un recién nacido. Sin embargo, pues encontraron un caso que fue causado por un haloanticuerpo del sistema MNS, que es de el grupo sanguíneo, y pues regularmente los casos que habían encontrado solían ser asociados a un anticuerpo de IgM, y pues estos mismos eran incapaces de atravesar la placenta y estar activos a temperaturas menores de 37 grados. Pero pues en este caso que ellos agarraron, encontraron que el anticuerpo que lo causaba era un IgG y que causó una anemia grave en el feto. También es importante, o nos gustó este artículo porque fue un caso de una mujer de 38.5 semanas de gestación, ya casi un embarazo término, y que pues justo mostró una discrepancia en la determinación del tipo sanguíneo.
Se le realizó una prueba de COMS directa en la sangre y pues fue positiva. Al mismo tiempo se detectaron anticuerpos anti-M en el cribado sérico materno y pues esto fue lo que dio la resolución del caso. Su importancia reside en que los anticuerpos anti-M regularmente pues suelen ser inofensivos y que en este caso pues causaron una enfermedad bastante grave. También nos estaba diciendo que este artículo que la importancia de identificar una presencia de anticuerpos es crucial para una prevención de una enfermedad hemolítica en recién nacidos y que es importante igual considerar la posibilidad de que algún anticuerpo anti-M en algún caso de algún tipo de discrepancia pues tenga una determinación del tipo sanguíneo. La que sigue, por favor. Y eso sería todo de nuestra parte. Ok. ¿Qué comentarios tienen sobre lo que habíamos comentado de... Yo creo a lo mejor ya se metieron al internet para investigar a los premios Nobel? ¿Algún comentario sobre eso? ¿No? La importancia de esto es que descubrieron las células T reguladoras. Las células T reguladoras regulan precisamente quién ataca el sistema, más bien, quién nos ataca a nuestro cuerpo y quién no. Antes se pensaba que los linfocitos T maduraban en el timo. Ajá. Y si hablamos de eso, ¿cómo podemos tener o cuál sería el concepto del timo? ¿El sistema inmunológico qué? Si hablamos del timo. ¿Cuál sería el concepto? El sistema inmunológico timo, ¿cómo lo podemos tener en concepto? ¿Qué es el sistema inmunológico qué? Central. Exacto. Ese es el concepto, es el sistema inmunológico central, que es el timo. Y antes de estos descubrimientos, se pensaba que ahí maduraban los linfocitos T reguladores. Ajá. Es la importancia de este premio Nobel. Pero a partir de este premio Nobel, están descubriendo, o más bien están demostrando, que no solamente en el timo maduraban los linfocitos T, sino también maduran en un sistema periférico. Ajá. Esa es la importancia de esta investigación, de este premio Nobel, que los linfocitos T, a partir de ahora, nos cambian el paradigma. Eso es lo importante. Nos cambian el paradigma del cómo pensábamos que la inmunología, concretamente los linfocitos T, también maduran a nivel periférico. Ajá, esa es la importancia de esto. Entonces, concretamente, los linfocitos T reguladores ya no atacan
o más bien, ¿cómo podríamos decir? Regulan, preparan para que el sistema inmunológico no ataque o no nos ataque a una persona, por ejemplo, que tenga artritis reumatoide, que tenga un trasplante, que tenga lupus, que no la ataque. Esa es la importancia de este premio Nobel, que los linfocitos T reguladores regulan precisamente esa parte. Le dicen, ¿sabes qué? No ataques, o los educan para que no ataquen. Pero es un arma de doble filo. Ajá. ¿En qué sentido? Si los linfocitos nos dicen, los linfocitos T reguladores nos dicen, no los ataques, desgraciadamente, como siempre, hay formas que otras células se van a pasar ¿no? Incluso a nivel humano pasa eso. Entonces, también dan propensión o pueden formarse cánceres, enfermedades de otro tipo, porque no los regulan. Los linfocitos T reguladores aplacan, digamos, por decirlo así, a las células que causan cáncer, pero hay otras que se van a propiciar, que se van a reproducir fuera de. Ajá. Entonces, es un arma de doble filo. Por un lado, sí te regulan el hecho de que puedas tener un sistema inmunológico periférico, que antes era central, ahora es periférico, y que lo demostraron estos investigadores, estos científicos, y eso te da pauta a que otras enfermedades puedan burlar esa parte. Sí te abre la puerta para tener medicamentos, ¿no? Medicamentos, tratamientos de índole, obviamente, antiinflamatorio, pues que no, obviamente, que no genere mayor inflamación, pero también te está abriendo la otra puerta. O sea, abres una puerta y también la otra se te abre por la parte de atrás, ¿no? En el sentido de que cuando una célula autoinmune inhibe una cosa, la otra se te va. Ajá. Yo creo que todos los que estudiamos inmunología tenemos ese concepto, ¿sale? Entonces, estudien, comprendan este descubrimiento, celébrenlo, porque es un descubrimiento internacional que comprende nuestra materia. Compréndanlo, léanlo, estudien la trayectoria de cada uno de estos 3 investigadores, estos 3 científicos. En México también se hace ciencia, no crean que no, se hace ciencia inmunológica. A veces nos hace falta más que nos apoyen muchas otras instancias, no tanto el gobierno, otras instancias, para que nuestros investigadores de inmunología sean reconocidos a nivel internacional. Pero léanlo, es muy importante este premio Nobel, siéntanlo como suyo, abrácenlo, pálpenlo, es muy, muy importante para nuestra materia, y al final de cuentas es muy fácil de entender para lo que estamos entendiendo. Linfocitos T reguladores. Linfocitos T reguladores que antes se pensaba que maduraban en el timo,
pero que ahora con estos descubrimientos maduran también en el sistema periférico. ¿Sale? Entonces, ahí se los encargo, léanlo más, piénsenlo más. Esta materia es más de mucha imaginación incluso, a nivel de nuestra mente. Eso sí lo sé. Por eso tienen que pensarlo, tienen que meterse en la materia, tienen que razonarla incluso, ¿no? Entonces, ahí se los encargo. Bueno, para ya no detenerlos más. Bueno, Rojas, Eric. Presente, doctor. Ok. Castillo Pérez, Erika Lisset. Presente. Ok. García, Zaragoza, Ciclali, Montserrat. Presente. Gil, Aguilar, Alejandra. Presente, doctor. Ok. Gómez Jiménez, Carlos, Alexander. Presente, Doc. Ok. Hernández Campuzano, Matilda. Presente. Ok. López Sánchez, José Samuel. Presente. Ok. Melgarejo Hernández, Enrique. Aquí mismo. Exacto. López Aguilar, Elizabeth Hastrick. Presente, doctor. Peláez Soto, Carlos Mauricio. Presente. Ok. Ramos Aragón, William Gabriel. Ok. Vázquez Diego, Carla Itzel. Presente. Vera Hernández, Maui Hassel. Presente. Y Ramírez Cortés, Osvaldo Gabriel. Presente. Ok. Entonces, su escuela también cambió el calendario. Voy a subir las calificaciones a partir del 14. Ajá, porque me cambiaron el calendario. Entonces, a partir del 14 al 16, subo calificaciones, porque me cambiaron el calendario. ¿Sale? Entonces, estamos en contacto. La siguiente clase, el siguiente equipo que le toca para presentar su presentación, sus diapositivas. Estamos en contacto. ¿Sale? Gracias. Sí, doc, gracias. Cuídense. Sí, doc, gracias. Estudien el premio Nobel, está muy interesante.